movimiento de suelo. Entonces, es un ítem que hay que analizarlo con mucho cuidado y detenimiento para evitar complicaciones al presupuestar una obra. Hay varios casos de obras que han fracasado porque quienes estudiaron la obra y hicieron la oferta evaluaron mal el transporte de suelos. Y un caso lo tenemos acá en Tucumán, que es la nueva traza de la Ruta 38, la variante 1 de la Ruta 38, que empieza en el sur de la ciudad de Alberdi y termina en Famayán. En los primeros tramos, la empresa que ganó la licitación tuvo que vender la obra porque no le cerraban los números, debido a que el transporte de suelos no había sido bien evaluado en su momento. La distancia, las canteras con las que había determinado los costos la empresa, el suelo de esas canteras no era de la calidad exigida para la obra, con lo cual se incrementó notablemente el costo y bueno, no pudieron hacerla y tuvieron que negociar a la obra. Pero bueno, esto es anecdótico. Antes de empezar a compartir la presentación, les quiero decir que no me molesta que me interrumpan, ya algo habíamos charlado la vez pasada. Es más, prefiero que lo hagan para no avanzar y que ustedes se queden con la duda y me pregunten después. Las cosas vamos a resolverlas en el momento. Si me tienen que interrumpir, me interrumpen. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Si voy demasiado rápido, me avisan que voy demasiado rápido, y si quieren hacer algún comentario de lo que estamos viendo, lo hacen, no tengo ningún problema. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Bueno, fenómeno. Entonces ya vamos a proceder a empezar con el tema, esperando que esta vez no haya problemas. Un segundito. Bueno, ahí tendrían que estar viendo todos la diapositiva inicial del tema. ¿Sí? ¿Se ve, ingeniero? Sí, ingeniero. Bueno, para empezar a hablar del movimiento de suelos, vamos a ver qué necesitamos para poder evaluarlo. Ustedes ya en diseño geométrico han proyectado por lo menos 1 kilómetro de camino, han diseñado una rasante y han trabajado con perfiles transversales y secciones transversales de camino. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Entonces es un tema que ya lo conocen. Vamos a arrancar directamente por lo que son los perfiles transversales y cómo obtener los perfiles transversales en función de optimizar el desarrollo y el cálculo del movimiento del suelo. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora son recomendaciones de la separación que tiene que tener el levantamiento de perfiles de secciones transversales del camino. Entonces, según el tipo de terreno, vamos a ver la separación. En un terreno llano, la separación sugerida es de 50 a 100 metros. En un terreno ondulado, baja esa separación a 25 a 50, y en un terreno montañoso tiene que ser menos de 25. ¿Y esto por qué es? Porque cuando determinamos volúmenes de suelo a mover, asumimos que la distancia que el espacio entre dos progresivas consecutivas, la variación del terreno es lineal. Y como es fácil darse cuenta, eso puede pasar en un terreno llano y se va complicando a medida que el terreno es más movido. Entonces, de ahí que se sugiera separar cada vez menos la toma de perfiles transversales. Independientemente de la separación sugerida, es necesario intensificar
la toma de perfiles, llevarlas a la mitad de las medidas expresadas en correspondencia con curvas horizontales de radio pequeño, por ejemplo, menores que 400. Y si fuera más pequeño todavía, hay que acercarla cada vez más. ¿Y esto por qué es? Ustedes ya han visto también en Diseño Geométrico 1 cómo va variando el perfil del camino en el caso de las curvas. Y sobre todo, la variación es más grande a medida que el radio es cada vez menor. Entonces, de ahí la recomendación de intensificar al doble de perfiles en el caso de curvas de 400 metros y al cuádruple de perfiles, siempre en relación a las distancias sugeridas para radios menores. Bueno, aparte de estas recomendaciones, es conveniente siempre levantar perfiles en las situaciones que vamos a ver ahora. En caminos existentes, cuando la rasante cambia de terraplén a desmonte o viceversa. Ahí tenés, estas son singularidades en las cuales es necesario tener perfiles para poder completar y tener una información acabada de cómo voy a gestionar el movimiento de suelos. En correspondencia, cuando hay obras de arte, también hay que levantar perfiles en inicio y fin de curvas horizontales y en cruces con caminos existentes. Cuando la configuración del terreno cambie bruscamente, cuando tengamos accidentes importantes, ahí también vamos a tener que levantar un perfil transversal. Bueno. Vamos a ver ahora cuáles son los perfiles transversales que se nos pueden presentar en nuestro análisis. El primer perfil transversal es el perfil que llamamos de terraplén, o también lo van a ver identificado como relleno en alguna bibliografía. Otro perfil es el de corte o excavación, o trinchera, también lo van a ver en la bibliografía. En tercer lugar tenemos una variante de la excavación, que es el que llamamos corte en ladera, y finalmente tenemos una combinación de los dos perfiles de la izquierda, que es el corte a media ladera, o sección mixta, donde ustedes ven que tiene una parte en trinchera o en corte y otra en terraplén. No hay más que estas cuatro posibilidades de tener perfiles para la práctica vial. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Tenemos que determinar cuáles son las áreas de los perfiles transversales, las áreas de terraplén y las áreas de desmonte. Para eso, ustedes lo tendrían que haber hecho en Diseño Geométrico 1, dibujamos los perfiles transversales del terreno natural, marcamos la posición del eje del camino y superponemos los perfiles tipo, ¿sí? Y en base a eso determinamos las distintas secciones transversales de terraplén o de desmonte. Bueno, acá tienen una figura donde está dibujada la rasante y el terreno natural. ¿Están familiarizados con el término cota roja o no? Díganme, contéstenme No, sí o no. no. Bueno, la cota roja es la distancia que hay entre la rasante y el terreno natural. ¿Sí? ¿Se entiende? La Sí. rasante, ¿cuál es la definición de rasante? La rasante es el lugar geométrico de los puntos que marcan el eje del perfil tipo. O en caso, hablando en términos de techo, lo que sería la cumbrera de las dos aguas que suelen tener nuestros caminos. En este caso, ustedes ven que tenemos un perfil de 1 cuya rasante está por debajo del terreno natural. En ese caso, va a ser un perfil en trinchera. En el caso, en el D2, un perfil en terraplén, igual que en el perfil 3, y el D4 volvemos a la trinchera. Serían estos 4
perfiles. ¿Sí? Entonces, esto que acabamos de hablar, yo dibujo el terreno natural y sobre el terreno natural, teniendo en cuenta la cota roja, dibujo mi perfil transversal tipo. Bien. A ese perfil transversal tipo tengo que hacerle un descuento. ¿Cuál es el descuento que tengo que hacerle? ¿Ustedes saben lo que es el suelo vegetal? ¿El orgánico sería? El Sí. suelo orgánico, sí, suelo orgánico vegetal. Ese suelo no se usa en vía de comunicación. ¿Por qué no se usa? Díganme ustedes. Porque es muy compresible. Exactamente, porque tiene respuesta elástica y nosotros necesitamos que lo que compactamos a densidad máxima quede en densidad máxima y no recupere su forma original, porque se nos generan baches y se nos generan muchos problemas en la calzada. Entonces, normalmente no se lo usa, pero con más razón cuando estamos hablando de caminos, por los motivos que les acabo de decir. Entonces, de la rasante, del terreno natural, tengo que descontar 10, 15, 20 centímetros, lo que resulte del estudio de suelo para limpiar el terreno y sacar el suelo vegetal. ¿Sí? Bueno, por otra parte, tiene la definición de subrasante. ¿Saben lo que es la subrasante? ¿O no? ¿Es la capa granular que va debajo del pavimento? No, casi, está rumbeado. No, la subrasante es el nivel, indica, es como la rasante, pero descontado todo el paquete estructural. ¿Sí? La subrasante es el nivel del perfil transversal a partir del cual se coloca el paquete estructural. ¿Se entiende este concepto? Sí. Bien. Bueno, ¿por qué tenemos que trabajar nosotros con la subrasante y no con la rasante? Porque todo el paquete estructural, que puede estar formado por 3 capas, esto ya lo deben haber visto, por capas de granulares y de concreto asfáltico, de hormigón, todos esos son materiales ajenos al suelo del lugar. Lo que nos está convocando en este momento es el manejo del suelo del lugar que yo voy a excavar y voy a usar para hacer terraplenes. Entonces, no puedo considerar en mi análisis todo el espesor que ocupa el paquete estructural. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, se entiende. Bien, ¿Podría perfecto. explicar de nuevo la definición, ingeniero? Bueno, bien. La subrasante es la rasante menos el espesor del paquete estructural. Por eso es más claro de esa manera. Es el nivel de terraplén o de excavación que yo tengo que hacer para dejar la superficie lista para apoyar el paquete estructural encima. Las capas granulares y el concreto asfáltico o el hormigón. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Bien, perfecto. Entonces, decíamos que lo descontamos porque al ser material de afuera, el del paquete estructural, no entra en el cómputo o en el análisis que queremos hacer ahora. Bueno, salvada hecha esta aclaración, perdón, vamos a seguir. Bueno, ¿qué viene ahora? Medir cuáles son las áreas de terraplén y desmonte de cada perfil transversal, insisto, respecto al nivel de subrasante. Y para eso tenemos varias posibilidades que vamos a pasar a ver ahora. En primer lugar tenemos el método analítico, que consiste en calcular las áreas asimilándolas a figuras geométricas conocidas, como una regla de Simpson o algo así. No se usa mucho. Lo que más se usa es el siguiente método, que es el uso de las herramientas del sistema CAD, donde ustedes pueden fácilmente determinar las áreas sin mayores complicaciones. Y hay un tercer método que se usa mucho al pie de obra, porque por ahí no hay internet o no hay posibilidad de contar con el AutoCAD o algún sistema de diseño asistido, que le llamamos expeditivo porque es muy rápido y consiste en dibujar los perfiles
transversales en escala 1 en 100. ¿Por qué en escala 1 en 100? Vamos a ver ahora. Este perfil, vemos que tenemos un... ¿Lo ven al cursor? ¿Se lo ve? Sí. Sí. Bien, tenemos una zona en desmonte o trinchera y una zona en terraplén. Si lo dibujamos en 100, en escala 1 en 100, proyectamos los extremos del perfil en su encuentro con el terreno natural y lo dividimos por centímetros. ¿Se ve? Por cada centímetro levantamos verticales, que serían I1D, I2D, y en este caso I1T, I2T, etc. ¿Sí? Bueno, si medimos esas, relevamos y tomamos la medida de cada una de estas ordenadas y la sumamos, eso nos da el área en metros cuadrados, siempre y cuando el perfil esté dibujado en 1 en 100. ¿Sí? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, señor. ¿Está claro cómo hacemos el dibujo este? Está el perfil dibujado. Este es el nivel de subrasante. Proyectamos los extremos y dividimos por centímetros. Por cada división del centímetro levantamos verticales y obtenemos las ordenadas que están indicadas. A continuación tomo un papel, un arreglo, lo que sea, y voy acumulando las ordenadas. Aquí en el caso del terraplén son nada más que 2, y en el caso del desmonte voy sumando, en el caso del desmonte son nada más que 2, y en el caso del terraplén voy sumando cada ordenada. El valor de la suma de las ordenadas, medida en centímetros, me va a dar el área en metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí. Esto Sí. sale de asimilar esta figura a triángulos, esta figura a triángulos y el resto a rectángulos regulares. De ahí sale a trapecios, de ahí sale el método. Y por eso es que es expeditivo. ¿Me han entendido todos? Ingeniero, Sí. ¿qué margen de apreciación tiene? No, esto es muy, como Muy expeditivo que es muy impreciso. Ujú. Pero es suficiente. Tengan en cuenta ustedes que estamos hablando en una obra vial de 10 kilómetros, por ahí de cientos de miles de metros cúbicos de movimiento de suelo. Entonces, en el volumen de suelo a mover, esto no es incidente el error que cometen al usar el método expeditivo. Tengan en cuenta, por otra parte, que el volumen lo vamos a determinar suponiendo que los perfiles transversales, la variación es lineal, que tampoco es cierto. Entonces ahí ya estamos introduciendo otro error. Entonces, en la comparación entre errores, por las suposiciones que hacemos, termina siendo despreciable el que surge de usar este método expeditivo. ¿Es claro o no es claro? Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, sigamos entonces. Bueno, una vez que hemos calculado y hemos determinado tanto las áreas de terraplén como la de desmonte en cada perfil transversal, vamos a hacer una tabla de esta forma, donde vamos a consignar la progresiva en la columna de la izquierda y las áreas, ya sean de terraplén o de desmonte, en metros cuadrados en correspondencia con cada sección transversal. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces que cada renglón es una sección transversal. Y estos números son áreas expresadas en metros cuadrados de terraplén o de desmonte. Bueno, una vez que tenemos tabulado esto, la planilla para confeccionar el diagrama de áreas, que, perdón, me he omitido lo más importante. Al empezar tendría que haberles dicho que tenemos dos maneras de evaluar el movimiento de suelo. Uno es con lo que se llama el diagrama de áreas y el otro el diagrama de Brugner o de masa o de volúmenes. Ahora vamos a ver, lo que hemos visto hasta ahora es común a ambos.
Y ahora vamos a ver cómo dibujar el diagrama de áreas. ¿Sí? Perdón por no haberles avisado antes y haberlos sorprendido con el tema recién. Pero bueno, no hace diferencia. Entonces, lo que yo quiero dibujar es el diagrama de áreas. Ya tengo relevados áreas en cada sección transversal. Y ahora voy a elaborar la planilla para confeccionar el diagrama de áreas. Esta planilla tiene, perdón, un minutito que voy a interrumpir un segundo ¿qué hay? Ah, bien. Se me ha cruzado una diapositiva, pero no hay ningún problema. Bueno, decíamos que la planilla es la parte que vemos recién a la que le sumamos una columna, se llama CC, que ya vamos a ver qué es ahora, y 2 columnas más. Pero antes de eso, vamos a ver qué es el C sub C. Las áreas tabuladas, que hemos visto en la diapositiva anterior, expresan terraplenes en posición definitiva y compactados a densidad máxima, y desmontes en su posición original, o sea, a densidad natural. ¿Se entiende eso? Yo lo que saco del terreno natural lo tengo que colocar en posición de terraplén, pero lo tengo que compactar a densidad máxima. ¿Ustedes han visto ya los ensayos de compactación y densidad o no? Díganme para que sepa cómo les explico esto, si no, no vamos a perder todo. ¿Han visto los ensayos de compactación? Sí, en materiales 1, pero personalmente no me vendría mal que no refleje. Bueno, vamos a ver si lo aclaramos con un gráfico. Fíjense, este es el banco. De acá voy a sacar yo el suelo. Pónganle que saco 100 metros cúbicos de acá. Ese suelo, como le rompo la estructura, rompo la densidad natural, el suelo se esponja. O sea que su volumen crece y su densidad baja. Entonces, para transportarlo, en vez de tener 100 metros cúbicos, voy a tener que transportar 125 metros cúbicos. Y cuando llegue al lugar de emplazamiento del terraplén, al lugar de posición definitiva, lo tengo que compactar a densidad máxima. La densidad máxima era la que obteníamos del ensayo Proctor, en el que ensayábamos agregando contenido de humedad y compactando de acuerdo a normas, y nos daba una curva que era una curva que tiene su rama ascendente y su rama descendente. La rama ascendente, la que llamamos rama seca, y la descendente, la que llamamos rama húmeda, porque donde se produce el quiebre, el cambio de una rama hacia otra, de una pendiente hacia otra, es donde se empieza a perder densidad de compactación. Entonces lo que nos interesa es trabajar con la máxima densidad. Y así es que el suelo, y eso sale del laboratorio, el suelo del terraplén lo vamos a compactar a densidad máxima. En el ejemplo con 100 metros cúbicos de suelo, vamos a hacer nada más que 90 metros cúbicos de terraplén. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ahora lo que se llama coeficiente de esponjamiento. El coeficiente de esponjamiento es la densidad del suelo esponjado dividido la densidad natural. En este caso, ¿cuánto valdría el coeficiente de esponjamiento? Díganme ustedes. Es un 25%, digamos. Exactamente. El coeficiente de esponjamiento sería 1,25. ¿Sí? Y tenemos también lo que llamamos factor de compactación, que es la densidad máxima dividida la densidad natural. ¿Cuánto sería en este caso? Vamos, tan lerdo. ¿Cuánto sería el factor de compactación? La natural sería la de 100 metros cúbicos. Exactamente, sí. 90 sobre 100. 90%. 0,9. Sí, exactamente. Claro. Sería 0,9 el factor de compactación.
la relación entre la densidad máxima que va a tener el terraplén en relación a la densidad natural. Y en base a eso definimos lo que se llama coeficiente de compactación, que es la inversa del factor de compactación. Y ese coeficiente de compactación, que en este caso si ustedes dividen 1 en 0,90 le va a dar 1,11, es lo que yo tengo que mayorar el suelo en densidad natural para poder hacer el terraplén a densidad máxima. ¿Se entiende o no se entiende? No, yo no, ingeniero. Lo Bueno, último no. Bien. ¿Hasta el factor de compactación estamos? Sí, hasta ahí sí. Bueno. El coeficiente de compactación es la inversa. Si ustedes dividen en el ejemplo 1 en, sí, bien digo, 1 en 0,9 les va a dar 1,11. Estamos hablando de un 11% de diferencia. Ese 11% es el porcentaje que yo necesito de más para poder hacer el terraplén. Quiere decir que yo necesito, para hacer 100 metros cúbicos de terraplén, voy a necesitar los 100 metros cúbicos del suelo en banco multiplicados por 1,11, multiplicados por el coeficiente de compactación. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí. Entonces Perfecto. yo con 110 metros cúbicos excavados de banco voy a poder hacer los 100 metros cúbicos de terraplén. ¿Ahí está claro? Sí. Bueno, vuelvo al anterior entonces. Esta columna es el coeficiente de compactación. Entonces, las áreas equivalentes son cada una de estas áreas de terraplén multiplicada por el coeficiente 1,11. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que las áreas de desmonte no tienen ninguna variación. ¿Ven? Son exactamente iguales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Bien? Sí, ingeniero. Pues si no, me siento solo, si no me contesta. Bueno, entonces así hago esta columna que se llama áreas equivalentes, donde he mayorado las áreas de terraplén para asegurarme de que el suelo del que dispongo va a ser suficiente para hacer el terraplén. ¿Qué hago a continuación? Hago lo que se llama una compensación transversal. En cada una de las progresivas voy a restar lo que necesito de terraplén de lo que dispongo por desmonte. ¿Sí? Y lo voy a anotar en la columna correspondiente. Entonces ven que en las 5 primeras columnas yo tengo más terraplén, más volumen, más área de terraplén que área de desmonte. ¿Sí? Entonces, todo va a terraplén. A partir de ahí aparece más grande el área de desmonte que el terraplén, entonces la resultante transversalmente va a ser de desmonte. ¿Sí? Acá. ¿Lo entienden eso o no? Sí. Esperen que alguien está tratando de entrar. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, ¿está claro para todos? sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, esto es la tabla en base a la cual vamos a hacer el diagrama de áreas. Vamos a usar la primera columna, la de progresivas, y vamos a usar las áreas compensadas transversalmente. Y ahora vamos a pasar a ver cómo hacer el diagrama de áreas. Esto ya lo hemos visto, paso rápido. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongan que tienen el terreno natural ya limpio, ya le hemos sacado la capa vegetal y tenemos la subrasante. Y tenemos distintos perfiles que están indicados con números, del 1 al 7. Aquí están dibujados los perfiles y sobre cada perfil de terreno natural se ha dibujado el perfil transversal tipo. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Ahora,
Vamos a, Sí, sí, se entiende. en el diagrama de áreas, vamos a dibujar, vamos a graficar en un sistema de ejes coordenados, vamos a graficar progresivas en el eje de abscisas y áreas en el eje de ordenadas. Las áreas positivas o de terraplén las vamos a graficar en el eje positivo de ordenadas. Y las áreas negativas o desmonte las vamos a dibujar en el eje negativo, el eje de ordenadas negativas. ¿Sí? Entonces, pero antes de hacer eso, tengo que ver lo que llamamos determinación de línea de paso por cero. En este caso, y tiene que ver con lo siguiente. Los dos primeros perfiles, el 1 y el 2, están en terraplén. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar esta la progresiva 1, la progresiva 2. En la progresiva 1 graficamos terraplén hacia arriba y en la progresiva 2 el total del terraplén del perfil 2. ¿Estamos hasta ahí? Dígame que sí. Sí, ingeniero. Sí. Bien. Bueno, fíjense que del 2 al 3, el 3 ya tenemos un perfil mixto. Entonces, ahí se complica un poco la cosa. Fíjense, yo tengo que encontrar esta recta que le estoy marcando y tengo que encontrar este punto que está indicado con un círculo rojo. ¿Lo ven todos? Ese es el punto de paso por cero. Y esta es la recta de paso por cero. ¿Cómo la obtengo? Tomando el área de terraplén con el área equivalente de desmonte del perfil siguiente, que en este caso sería, fíjense, a la derecha, a' izquierda de la línea de trazos, pongo en terraplenes el área 2' y en desmontes el área 3'. ¿Se entiende o no? Ingeniero, ¿por qué el A2'? Porque si ustedes se fijan yo tengo que comparar terraplén, lo que es terraplén de un lado y relacionarlo con lo que es desmonte del otro. Entonces, si se fijan en el perfil 3, la recta donde cambia de desmonte a terraplén es por donde yo trazo la vertical esa de la línea de trazo. Esta. ¿Sí? Sí. Esa vertical me define el volumen que está rayado y el que he denominado A2'. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí o no? Bien, sí. Ese volumen, que es puro terraplén, lo tengo que relacionar para obtener el punto de paso por cero con lo que es desmonte del otro lado. Y en este caso es lo que está identificado como A3'. De ahí que desde la línea del eje hasta abajo pongo A3'. Y trazo la línea que une ambas cantidades, ambas áreas, ¿sí? Y ahí encuentro el paso por cero. ¿Lo ven hasta ahí o no? Si hay que explicarlo de nuevo, lo explico de nuevo. Pero tienen que entender esto. No es sencillo. Tengo que relacionar áreas puras de desmonte con áreas puras de terraplén. En dos perfiles. No lo relaciona con el siguiente, siempre con el anterior. O Y sea, bueno, al 3 no lo relaciona con 4. sí, solo con pero 2. después, sí. No. En el paso siguiente vamos a relacionar 3 con 4, 4 con 5 y así. Pero vamos por partes. Primero entendamos el 2 con el 3. Estos son... lo que estoy haciendo es determinar cómo queda el diagrama de áreas en función de la tabla esa que he calculado yo. Pero como les decía, necesito determinar cuál es el paso por cero. ¿Han entendido cómo obtengo este punto o no? Díganme que sí. O si no han entendido, lo vemos de nuevo, no hay problema. A'2 es lo que yo tengo de terraplén en el perfil 2, que corresponde a lo que tengo de desmonte en el perfil 3. Entonces pongo A'2, del otro lado pongo
A3' y 1 los extremos. Y así obtengo el punto este. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, entonces una vez que tengo esta dirección, la dirección de la recta esta, ya coloco todo lo que es terraplén de este lado, que sería A2' más A2 segunda, y por ese punto trazo una paralela a la línea esta de cierre. Esa línea es paralela a esta. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ingeniero. ¿O no? Díganme. Sí, ingeniero. Bueno. Y del otro lado, de la progresiva 3, lo que hago es colocar lo que me queda de que es terraplén. Entonces, A3 segunda más A3 tercera es lo que coloco del otro lado. Fíjense, relaciónenlo con el perfil transversal. Y directamente uno este punto con este punto. Y yo obtengo la variación entre la progresiva 2 y la progresiva 3. ¿Lo entienden? Ingeniero, Sí. yo tengo un problema con la notación. Por ejemplo, antes de meternos con el Terraplén 3, ¿por qué le llama A2 y A2'? ¿No sería lo mismo cuando relaciono con el primero? ¿No sería A1 y A2 nada más? Bueno, sí, A2, pero como después lo tengo que dividir, si quieren, borramos A2' más A2 segunda y le pongo A2. Ah, claro, o sea, sería A2' recién cuando lo tengo en cuenta para el Claro, siguiente. yo lo he puesto así Claro. porque después lo tengo que separar. Bien, perfecto, Pero gracias. lo podría haber puesto tranquilamente como A2. ¿Está? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bueno, lo mismo que A3 segunda y más A3 tercera, le podría haber puesto A3T de terraplén. Pero bueno, está armado así para que se entienda de dónde lo vamos sacando. Bueno, ha quedado más o menos claro el paso, el diagrama de áreas entre 2 y 3. Digo, para pasar al siguiente. ¿Por qué aparece A3 segunda 2 veces? O sea, sumado. A3 segunda, sí, simplemente porque le falta una comilla. Muchas gracias. El segundo A3 es tercera y es este. Ah, bien. Perdón, Gracias. ahí le falta una comillita. Es A3 tercera. Bien. Por ahí se corta, no sé por qué se ha ido. Pero es A3 tercera, es esa área, la que no está rayada en el perfil A3. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, serían los Bueno, dos terraplenes. exactamente. Esta es la suma de las dos áreas de terraplén. Bueno, pasemos a la próxima progresiva, que es la 3 con la 4. Y acá me lo he vuelto a comer. Esto es 3. ¿Sí? Es A3 tercera. Y bueno, acá, ¿cómo trabajamos? Ya teníamos, acá tenemos el terraplén de la 3, lo vamos a vincular con desmonte en la 4. Por el perfil 4, el cambio se produce en este punto, el cambio de terraplén a desmonte, de desmonte a terraplén. Entonces, por ahí trazo una nueva recta vertical. ¿Sí? Esa recta vertical por el paso por 0. Y eso me delimita el área A3 segunda y en el 4 el área A4 segunda. Y tengo de nuevo terraplén para combinar con desmonte. Entonces vamos acá. Acá pongo el área de terraplén y acá pongo el área de desmonte que coincide con esa área de terraplén. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Bien. Una vez que ya tengo el punto de paso por 0, directamente trazo la vertical esta y coloco todo lo que es terraplén de la 3 y trazo la paralela a la línea de cierre, a la línea de paso por 0. Como acá también tengo, perdón,
Como acá también tengo desmonte, tengo que graficar hacia abajo todo el volumen este que le hemos llamado A3'. Del lado de la siguiente progresiva, de la 4, este volumen, A4' y A4 segunda, es todo el volumen de desmonte. A4 segunda y A4'. Entonces tengo que colocarlo a partir de ahí y por ese punto trazar la paralela a la línea esta. Y el cierre lo hago desde ahí hasta donde me dé el volumen A3', lo mismo que arriba. Desde ese punto hasta donde llega A4 tercera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el siguiente perfil. Este por ahí está más fácil. Acá, en el perfil 4, lo único que tengo de terraplén es A4 tercera. Entonces, donde termina, donde corta el terreno natural, voy a trazar otra vertical que con la anterior me delimitan el área de desmonte a 5 segunda. ¿Se ve? ¿Lo ven o no? Sí. Bueno, entonces con esos dos valores coloco el terraplén y coloco el desmonte y trazo la línea de cierre y obtengo el punto de paso por cero. Y a partir de ahí coloco hacia abajo todo el desmonte del área 4, del perfil 4, que estará conformado por A4' y A4 segunda. Y coloco del lado de la progresiva 5 todo lo que sería el área 5, que está todo en desmonte. Por eso es que no tengo nada en la parte superior de la horizontal de referencia. Y ahí ya tengo resuelto el paso del perfil 4 al 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, avancemos. Vamos ahora al perfil 5 al 6. Ahí no tengo problema porque los dos son desmonte. Entonces grafico hacia abajo de la línea de referencia y uno los valores así obtenidos. ¿Estamos? Y finalmente, ahora paso de un perfil totalmente en desmonte o en trinchera a un perfil totalmente en terraplén. Y la resolución es esta. Grafico hacia abajo de la línea de referencia el desmonte y hacia arriba el terraplén de la progresiva 7. Y ahí he completado el análisis de las áreas tomando pares de secciones transversales. Con esto dibujo el diagrama de áreas, donde lo que acabo de hacer en forma parcial lo coloco en correspondencia con las secciones transversales. ¿Se entiende o no se entiende? Mírenlo Sí, tranquilo y me avisan si lo entienden. Y acá están puestos, bueno, para ayudar un poco a entender los valores que hemos ido utilizando para armarlo. Pero vamos a volver para atrás, acuérdense el 1 y el 2, lo colocamos, el 1 era todo terraplén, está acá, el 2, ahí necesitamos el recta de paso por 0, el 3 también tenemos el recta para el paso por 0, y en el 4 al 5 también. Ya el 5, del 5 al 6 teníamos todo desmonte, y del 6 al 7 teníamos de desmonte a terraplén. ¿Está claro? Entonces, en función de las progresivas, acuérdense de la tabla que hemos visto al principio, llevando área de terraplén en las abscisas, en las ordenadas positivas, y área de desmonte en las ordenadas negativas, completamos el dibujo del diagrama de área. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Por ahora no, ingeniero. ¿Cómo? Por ahora no. Bueno, ¿es porque entienden o porque están tan perdidos que no saben qué preguntar? Bueno, esperamos que sean los primeros.
De cualquier manera, lo revisamos, llegado el caso, no se haga problema. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿qué me da el área encerrada entre el diagrama y la línea de referencia? Si en ordenadas tengo áreas y en abscisas tengo distancias, ¿qué es el área? Un volumen. Volumen. Exactamente. Es el volumen de suelo a mover entre una y otra progresiva. Como ustedes ven, entre 1 y 2 tenemos nada más que un volumen de terraplén. Entre 2 y 3 tenemos parte volumen de terraplén y parte desmonte, y así. Entre 5 y 6 tenemos todo desmonte, todo el volumen desmonte, y entre 6 y 7 tenemos parte desmonte y parte terraplén. ¿Está claro? Sí. Sigamos entonces. ¿Cuál es el paso siguiente? Fíjense. En este diagrama conviven ordenadas de terraplén con ordenadas de desmonte. Entonces, ahora tengo que hacer la compensación transversal. Y eso me lleva a lo que llamamos el diagrama de área depurado, que es lo que se muestra en esta imagen, que es ya el diagrama limpio donde en cada progresiva se ha hecho la compensación transversal. Entonces disponemos de terraplén o de desmonte. Nada más. ¿Se entiende? ¿Podría repetir? Que el diagrama de áreas depurado, en donde hacemos la compensación transversal, en cada sección o en cada progresiva tenemos áreas solamente de terraplén o solamente de desmonte. No puedo tener de las dos porque si no, no he compensado bien transversalmente. Si me permiten, voy a volver atrás. Denme un segundito, voy a volver atrás a la planilleta. El diagrama que hemos visto, el diagrama de áreas que hemos visto, que se hace de esa manera tan engorrosa que hemos desarrollado, debe ser compensado transversalmente. Y al restar área de terraplén de desmonte, obtenemos estos valores. Estos valores son las ordenadas del diagrama de área depurado. ¿Eso lo entienden o no lo entienden? Vuelvo al diagrama de área. Sí. Bien, perfecto. Esperen un segundito. Vamos a volver al diagrama de área depurado. Estamos acá. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve este diagrama? Finalmente llegamos. Vamos a ver que este diagrama nos sirve para obtener la información que desarrollamos ahora. Las áreas en exceso, que son las de suelo disponible, o en defecto, que son las de suelo necesario, medidas en escala, representan los volúmenes de suelo sobrante o faltante entre las progresivas consideradas, que es lo que me acaban de decir ustedes cuando les he preguntado qué representaba el área encerrada bajo el diagrama. Entonces, las áreas del diagrama de área son volúmenes. Y la información que me da el gráfico es lo que yo necesito, dispongo o necesito entre dos progresivas cualesquiera. Supónganse entre la progresiva esta a la mitad de la 1 y 2 y a la mitad de 2 y 3. Calculo el área esta y eso me va a indicar el volumen que necesito, el volumen de suelo que necesito entre esas dos progresivas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra información. Ahora, hemos compensado transversalmente. En cada perfil tipo hemos hecho el terraplén que necesitábamos con el suelo que habíamos excavado. Ahora tenemos que compensar longitudinalmente, porque nos ha sobrado. Hay lugares donde me falta suelo y lugares donde me sobra el suelo. Entonces ahora tenemos que compensar longitudinalmente.
y la compensación longitudinal se efectúa equiparando áreas de desmonte y de terraplén, que no son otra cosa que volúmenes. Yo tengo que igualar volúmenes con volúmenes. Volúmenes de suelo disponible o de desmonte con el volumen de suelo necesario, que es el terraplén. Y otra información que es muy útil, el diagrama, es que la distancia de transporte medida en proyección horizontal se determina midiendo la distancia entre los centros de gravedad de las áreas de terraplén y desmonte que se compensa. Y vamos a ver un ejemplito antes que se asusten, que creo que va a clarificar la cosa. Supóngase que tengo un área, esto es terraplén, y otra área de desmonte, y ambas áreas son iguales. Entonces, imagínense elementos, si quieren diferenciarlos, muy pequeños, B1, B2 hasta Bn. Y las distancias L1, L2 de transporte. Pues yo al volumen B1 lo voy a llevar de acá para colocarlo, perdón, al revés. Lo voy a llevar esto de desmonte de acá para colocarlo acá. El volumen B2 lo voy a llevar de acá para colocarlo acá. ¿Sí? Entonces, aplicando el teorema de Variñón, tenemos que la sumatoria de los volúmenes parciales por los brazos de palanca parciales tienen que ser iguales a la resultante por el brazo de palanca de la resultante. Dicho de otra manera, la sumatoria de los BI por LI con I igual a 1 hasta N, o lo que es lo mismo, la sumatoria de los BI por L, que es igual a su vez al volumen de terraplén por L, igual a su vez al volumen de desmonte por L. Eso me está indicando que L, que es la distancia de transporte de la resultante, es igual a la sumatoria de los volúmenes de los volúmenes parciales sobre B. L es entonces el área dividido la resultante. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace gráficamente en el diagrama, y por ahí van a terminar de entender el sistema. En este caso, que es el diagrama de áreas depurado, yo dispongo de esta área de suelo, mejor dicho, necesito esta área de terraplén. Me fijo qué área de desmonte es equivalente a esta área. Entonces, con esta área voy a hacer con este volumen de suelo, de desmonte, voy a hacer este volumen de terraplén. Acá por ahí lo van a ver más claro, porque son más claritas, que son exactamente iguales ambas áreas. Con este volumen de suelo disponible, voy a hacer este volumen de terraplén. Y todo esto es un volumen de suelo que me sobra. Eso lo mando a depósito. Lo tengo que mandar a un lado porque no me sirve ni lo necesito. ¿Se entiende o no se entiende? Díganme que sí, no me frustra. ¿Se entiende? Sí, esto sí. Sí, ingeniero. Bueno, para eso sirve el diagrama de áreas. Entonces, una vez que lo definimos al diagrama de áreas, vemos cómo vamos compensando longitudinalmente áreas con áreas. O lo que es lo mismo, decir volúmenes con volúmenes. Bueno. Una vez que hemos hecho la compensación longitudinal, que es lo que acabamos de ver, se pueden dar distintas posibilidades. Primero, que la compensación sea completa, que el suelo que yo he excavado me alcance para hacer el terraplén que necesito. El problema está resuelto. Segundo, que haya un remanente de suelo, es decir, que me sobre suelo. ¿Qué hago en ese caso? Genero depósitos para el suelo sobrante, pero siempre fuera de la zona de excavación. Y le llamamos zona de excavación al área correspondiente a la calzada, banquinas y cunetas. Porque si el suelo que nos sobra lo depositamos en banquinas, bueno, ni hablar. No vamos a tener perfil tipo. Y si lo depositamos en cunetas, vamos a interrumpir el escurrimiento de agua. Entonces, siempre fuera de esa zona, busco un lugar que sea apropiado, en lo posible, siempre una depresión del terreno, y lo extiendo al suelo sobrante,
tratando, y eso tienen que tener muy en cuenta, de que no interfiera, perdón, o interfiera lo menos posible en las líneas de escurrimiento superficial. Disculpen que he metido la mano, vamos a volver a donde estábamos. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado de esto y de esto. Bueno, está claro lo del depósito. La tercera posibilidad, que nos falte suelo. Entonces hay que generar lo que llamamos préstamos, que son lugares donde vamos a sacar suelo para hacer el terraplén que no estamos pudiendo hacer por la falta del suelo de excavación. O si no, otra posibilidad es obtener lo que se llama suelo de extracción lateral. La extracción lateral significa ensanchar cunetas, que no interfiere el escurrimiento del agua y me proporciona una mayor cantidad de suelo. Y finalmente, puede ser que tengamos secciones parciales con excesos o faltantes, alternativamente, y no contiguas. Es decir, en una punta del camino tengo un faltante de suelo, tengo que hacer terraplén. A los 5 kilómetros tengo un sobrante, y así. Lo que tengo que analizar en ese caso es tratar de efectuar todo el terraplén que necesito hacer con el suelo proveniente de excavación, siempre y cuando los terrenos, el suelo disponible no esté tan lejos del lugar donde lo necesito para que haga muy caro el costo de transporte. Entonces, si la alternativa de hacer todo el terraplén con el suelo de excavación se deja de lado si las distancias a transportar el suelo son antieconómicas, son muy caras. En ese caso, analizo si me conviene hacer una excavación o un préstamo, en cuyo caso tendré, como no lo podemos hacer dentro de la zona de camino, tendremos que recurrir a una expropiación adicional o a un permiso del propietario del frentista para poder extraer suelo del campo de la zona privada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Bueno. Si discúlpeme, yo tengo la mala costumbre de preguntar si se entiende. Dígame si seguimos, porque si no ya estoy programado. Bueno, listo. O sea, ingeniero. ¿Cómo? Sí. En general, entonces, lo que conviene siempre es que sobre, digamos. O sea... Y no, lo ideal es que no sobre. Lo ideal, primero, es tratar de copiar de la mejor manera posible el perfil del terreno natural, para que los volúmenes sean menores. Y tratar de que los volúmenes de terraplén se compensen con los de desmonte. Es muy difícil que pase eso, pero ese es el ideal. Y de última, es preferible que sobre un poquito, si tiene que sobrar, si tengo que estar en una... que eso lo mando a desmonte y no dependo de terceros para solucionarlo. En cambio, si necesito suelo, por ahí voy a tener que hablar con el frentista o ver de 3 suelos de otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Si la diferencia, por favor, atención a esto, si la diferencia es muy grande, si ya sea me sobre una burrada de suelo o me falte mucho suelo, voy a tener que trabajar sobre la rasante y modificarla. Si la subo a la rasante, ¿qué hago? Aumento el volumen de terraplén, y si la bajo, aumento el volumen de desmonte. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Sí, se entiende. Bien. Ingeniero, Sí, escucho. el punto D se refiere a que, por ejemplo, si tengo 2 secciones alejadas, donde una me sobre y en otra me falte, ver Sí. si es conveniente Claro. hacer el transporte o buscar de alguna zona más cercana.
Exactamente. Por ahí, en ese caso, si la tengo que transportar, pongamos por caso 5 kilómetros, y el dueño del terreno donde yo necesito el suelo, que está a la par, el frentista, es piola y me permite excavar un poquito en su campo, y bueno, me conviene toda la vida sacar suelo de ahí y no transportarlo de 5 kilómetros hacia el lugar. Bien, y ¿Entiende el el concepto? resto se lo pone en depósito. Y el resto, sí, el sobrante se lo manda a depósito, se lo desparrama en donde haya un lugar adecuado. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, con esto terminamos lo que es el diagrama de áreas. Vamos a empezar a ver, no sé qué hora es. ¿Quieren que hagamos un descanso de 5 minutos o seguimos hasta que terminemos?